Vamos a hacer el problema 29. En este problema contamos con un bloque de 5 kilogramos que está apoyado sobre una superficie horizontal. Sobre ese bloque se hace actuar una fuerza F formando un ángulo de 37 grados con la horizontal. De esa manera el bloque va a moverse y nos piden calcular el valor de la fuerza de rozamiento. Aquí ya tenemos planteado el diagrama de fuerzas sobre el bloque. Actúan la fuerza peso, que es la fuerza de atracción terrestre, la fuerza normal, que aparece perpendicular a la superficie de apoyo, porque el objeto está en contacto con esa superficie. Está planteada la fuerza F de la cual está hablando el problema. Y por supuesto también una fuerza de rozamiento que va a actuar oponiéndose al desplazamiento del objeto. También hemos planteado en este esquema un sistema de coordenadas adecuado, un sistema XY, sobre el cual voy a plantear las ecuaciones de Newton una vez que haya hecho la descomposición de todas las fuerzas sobre esos ejes. Acá tenemos el mismo esquema con la fuerza F, que es oblicua a los ejes planteados, en donde vemos la descomposición que hemos hecho de esa fuerza en Fx dirigida en el eje X y Fy dirigida en el eje Y. Una vez que conocemos los valores de esas componentes de fuerzas, entonces vamos a poder plantear las ecuaciones de Newton. La ecuación en el eje X tendrá en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre ese eje. La fuerza Fx está actuando a favor del eje X, por lo tanto va con valor positivo. La fuerza de rozamiento está actuando en sentido opuesto al eje X, por eso tiene un signo menos delante. Esas dos fuerzas entonces sumadas tienen que ser igual al producto de la masa por la componente X de la aceleración. Algo análogo hago para el eje vertical. Veo que la normal actúa en el sentido positivo del eje Y. La componente Y de la fuerza F también actúa en el sentido positivo del eje Y. En cambio, la fuerza peso actúa en el sentido opuesto. La normal y la componente Fi de la fuerza F tendrán un signo positivo delante. El peso tendrá un signo negativo delante. Y así escribo la ecuación de la fuerza en ese eje vertical y la igualo al producto de la masa por la componente Y de esa aceleración. ¿Qué cosas conozco? Conociendo el valor de la masa y el valor de la aceleración gravitatoria, puedo calcular la fuerza peso. Conociendo el valor de la fuerza F y los valores de las funciones trigonométricas del ángulo de 37 grados coseno y seno, voy a conocer también los valores de las componentes Fx y Fy. Lo primero que veo es que el objeto no se mueve ni tiene tampoco aceleración en el eje vertical. Entonces la componente Y de la aceleración va a ser 0. Planteando esa condición en la ecuación de las fuerzas verticales, resulta entonces, haciendo los cálculos, que el valor de la fuerza normal es de 38 newtons. Por otro lado, el enunciado habla que el objeto se desplaza a velocidad constante de 2 metros por segundo. No interesa el valor de la velocidad, ni siquiera hacia dónde se desplaza si es un valor constante, porque lo que tengo que plantear en las ecuaciones de Newton es el valor de la aceleración. En cualquier caso de movimiento
rectilíneo y uniforme, como es este, la aceleración va a ser 0. Entonces esa componente de aceleración horizontal es 0. Planteo ese valor para encontrar finalmente, despejándolo, el valor de la fuerza de rozamiento, que era el valor que me pedían en el enunciado.